Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que realmente es crucial para tu salvación y para mi salvación. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Bueno, es importante saber hacer un juicio. Y cuando se trata de hacer un juicio, uno tiene que considerar las palabras de Cristo. Y fueron estas las palabras de Cristo. Ay de vosotros, escribas y fariseos, que diezmáis la menta, el eneldo, pero habéis dejado de un lado, estoy parafraseando, habéis dejado de un lado el juicio, la misericordia y la fe. ¿Qué es lo que es más importante? ¿El juicio? ¿Qué es más importante? ¿La misericordia? ¿Qué es más importante? ¿Es acaso la fe? Esto vamos a estar discutiendo durante esta semana. Nos encontramos en un mundo que se encuentra en conflicto. No se sabe, no se entiende, no se puede ver de qué lado está Dios, de qué lado está la justicia. Hay de aquellos que le llaman a lo bueno malo y a lo malo le llaman bueno. El mundo está confundido, no sabe si irse a la izquierda o a la derecha. No sabe hacia dónde ir. Por lo tanto, es importante entender cómo realizar un juicio, pero un juicio justo, un juicio cabal. Y esta lección de esta semana nos va a ayudar a entender por qué existe realmente hoy una maldición sin causa. Este es el título de la lección, la maldición sin causa. ¿Es esto correcto? Bueno, esta semana usted va a aprender grandes cosas, va a encontrar respuestas a muchas interrogantes, porque eso se trata el libro de Job. Tanto así que vamos a ver al amigo de Job llamado Elifaz haciendo un juicio delante de su amigo. Al amigo que apreciaba llegó delante de él y empezó a hacer un juicio, empezó a juzgarlo. No se sabe si parecía que era un amigo o no era un amigo. Si era amigo o enemigo, no parece ser amigo, este amigo conocido como Elifaz. De hecho, él llegó haciéndole regaños, haciéndole reproches, diciéndole cuán mal estaba Job, por eso estaba en esa condición. Por eso la lección de esta semana se llama la maldición sin causa. Aquí podemos ver a Job como representando a Cristo mismo, que estaba siendo juzgado injustamente por los escribas, los fariseos. Lo señalaban, lo condenaban, lo juzgaban y lo condenaban, aunque Jesús era justo y hacía lo bueno. ¿Cómo entender eso? La maldición sin causa. De tal manera que aquí vamos a vernos nosotros mismos. Te vas a ver tú como Job, o te vas a ver tú como Elifaz, acusando o siendo acusado. De tal manera que hemos de aprender lo que es el juicio, la misericordia y la fe. Y esta semana vamos a encontrar todas estas respuestas. Prepárate porque vas a estudiar, a descubrir y aprender temas de grande impacto que son transformacionales. Por ejemplo, usted va a descubrir al estudiar cuáles eran las grandes preguntas que existían y se hacían en esa situación de conflicto entre Job, sus amigos y toda la gente que le rodeaba. Seguidamente usted va a descubrir al aprender quién es el inocente que se ha perdido. ¿Quién es? Veamos entonces de qué se trata esta lección, qué es lo que nos enseña. En el proceso de esta lección usted va a disfrutar al conocer qué significa el necio echa raíces. ¿Qué significa esto? Y digo más, al disfrutar de esta lección, estudiarla y aprenderla, usted va a comprender por qué no debemos apresurarnos a hacer un juicio y a juzgar
las apariencias. De tal manera que amarres el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave o de memoria para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Job, en el capítulo número 4, el verso número 17. Pero antes de estudiar o repasar la lección de esta semana, te invito a que por favor cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre precioso, santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, venimos ante tu presencia. En primer lugar, Señor, pidiéndote que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, venga a limpiar, a purificar y santificar nuestra mente, nuestro corazón, para que tu Espíritu pueda morar y dirigir el estudio de esta semana. Bendícenos, oh Dios, sé tú nuestro guía y nuestro maestro, por pedírtelo en el santo y precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pues bien, Job capítulo 4, versículo 17. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Esta pregunta es una pregunta que tiene una respuesta lógica. Y la respuesta lógica es no. ¿Será el hombre más justo que Dios? No. Esa es la respuesta lógica. ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? La respuesta lógica es no. Esta lección de esta semana desafía la lógica humana, desafía el pensamiento humano. ¿Por qué digo esto? Porque la fe no tiene lógica, la fe no tiene explicación, la fe es solo fe y la fe usted no puede razonarla. Los milagros no tienen explicación. La lección de esta semana, su título ya lo dije, es la maldición sin causa. O sea, la teología de la retribución dice, si tú crees en Dios y tú te portas bien con Dios, te va a ir bien. Esa es la lógica de la teología de la retribución. Si tú te portas mal, crees en Dios y te portas mal con Dios, entonces Dios te va a castigar. Esa es la lógica. Pero aquí el libro de Job, Job se conoce como un hombre de fe, un hombre paciente, lleno de fe. Y aquí vemos entonces el conflicto, la discusión, el juicio que hacen los amigos de Job a Job en la persona de Elifaz, que es uno de los primeros que se encarga de cuestionar a Job en su condición. Aquí se ve claramente si Elifaz se porta como un amigo, aunque es su amigo, no parece comportarse como su amigo. En vez de venir a consolar, a animar, a inspirar a Job, viene a regañarlo. Fue lo que él vino a hacer, a reprender a Job. De tal manera que la maldición sin causa, lo que presenta aquí ¿es la razón? Definitivamente no. La maldición sin causa tampoco, aunque lo dice implícita y explícitamente, nos muestra el origen del mal y el dolor, tampoco nos da la razón, porque no tiene lógica ni razón, pero da respuestas de la razón, el origen, el porqué del sufrimiento, el dolor y de la tragedia humana. Dice aquí, la semana pasada enfatizamos la importancia de ponernos en la situación de Job. En otras palabras, es ponernos en los zapatos de Job, sentir lo que él sentía, vivir lo que él vivía. Es más, tenemos que ponernos también en los zapatos de Elifaz, en los zapatos de Eliú, en los zapatos de todos aquellos que vinieron delante de Job para cuestionar y para hacer juicio delante de él. Dice, todos nos hemos encontrado inmersos en sufrimientos que muy a menudo nos parecen injustos y sin sentido. O sea, sin sentido significa que no tienen lógica humana. De tal manera que en el resto de la lección vamos a tratar este asunto. Y más que esto, dice aquí, necesitamos encontrar la perspectiva de las otras personas de esta historia. O sea, la perspectiva es el punto de vista de Job
el punto de vista de Eliú, de Elifaz, de todos los amigos, hasta el punto de vista de la mujer de Job, para poder entender la historia. Eso es lo que recomienda el pastor Bullón cuando él habla de la predicación y a leer la Biblia. Usted tiene que leer la Biblia y meterse en el personaje, sentir lo que el personaje siente, ver lo que el personaje siente y verse a sí mismo, a usted mismo, dentro de la historia. Y esto es lo que nos invita a la lección de esta semana. ¿Para qué? Bueno, para poder ver el punto de vista de estos hombres que vinieron delante de Job, para, en vez de consolar, empezaron a quejarse, a señalarlo, para poder entender que para qué vinieron estos hombres, para lamentarse, para compadecerse de Job. También tenemos que nosotros ver la posición de Job. ¿Quién de nosotros alguna vez no ha tenido la experiencia de procurar consolar a alguien? Y en vez de consolar a alguien, también le dice algo inapropiado, algo que puede ofender. ¿Quién de nosotros no ha tenido la experiencia de sufrir la pérdida de un ser querido o ver a alguien que ha perdido un ser querido, que sufre, que llora, que se lamenta, que se queja, que está doliente? ¿Quién de nosotros no ha visto situaciones como esta y tal vez ha tratado de consolar, de dar palabras de ánimo, de aliento? Y algunas veces es difícil encontrar palabras para consolar a alguien. De tal manera que, ¿qué es lo que tenemos que decirle? ¿Cuándo decirle? ¿Y por qué decirle lo que hay que decirle? ¿Cómo decirle a esas personas que están sufriendo? Que nos parte el corazón verles sufrir, verles llorar. ¿Cómo hacerles entender? En realidad esto es un asunto muy difícil. Pues bien, muchos en el libro de Job se muestra como un diálogo entre Job y los hombres estos llamados sus amigos. Dice que mientras tratan de entender la lógica de lo que frecuentemente parece no tener sentido, porque no tiene sentido, no tiene lógica, como un siervo de Dios que es una buena persona está sufriendo, porque ellos creían en la teología de la retribución. El que se porta mal, le va mal, o sea, causa y efecto. De tal manera que aquí lo que podemos ver frecuentemente, todo esto no tiene sentido, la tragedia, el sufrimiento humano. Vivimos en un mundo creado por Dios, o sea, Él es el que tiene el control de todo. Entonces la lógica decía, si Dios hizo todo esto, todo la mar, la creación, todo, entonces Dios es el que te está castigando. Esa es la lógica de ellos, el razonamiento de ellos. Pero recuerden, la fe no tiene lógica y necesitamos entender esta lección. Por lo tanto, estudiemos la lección del día domingo y entendamos qué nos dice la lección con el tema que es ¿cuáles eran las grandes preguntas? Descubramos qué nos enseña la lección. Muy bien. En este día la lección nos muestra cuáles son las grandes preguntas. En realidad, en este día yo diría que no solamente nos muestra las grandes preguntas, sino que da respuesta a todas las grandes preguntas de la vida. Pero antes, déjenme recordarle que usted puede obtener las lecciones de este trimestre en audio o en video. Usted puede obtenerlas buscando allá abajo un enlace o un link donde usted puede solicitarlas. Lo va a llevar a una página segura donde usted puede adquirirlo. Les recuerdo, son las lecciones de escuela sabática por el pastor Félix Cortés, el hijo del pastor Félix Cortés Alonso, aquel que escribió aquel famoso libro, Un sitio en la cumbre. Les recuerdo estas lecciones. Volvamos a la lección. Este es el día de la lección, las grandes preguntas. La mayor parte de la acción del libro de Job se encuentra en los dos primeros capítulos. Ahí se descorre el velo, se mira el escenario de una manera impresionante. Aquí se levanta el velo y se muestra lo que está sucediendo en el cielo, igualmente lo que está sucediendo en la tierra, y nos muestra la realidad del gran conflicto de manera clara, transparente y bien vívida. Es interesante notar que este libro, el libro de Job, nos muestra la revelación. Este libro fue escrito hace miles de años, que fue escrito allá en el desierto, para ser más específico,
se puede considerar que fue escrito allá en Arabia Saudita, sí, en la tierra de los árabes, y está conectado en el ámbito sobrenatural y la esfera de Dios y los ángeles con el mundo natural, la tierra y los que estamos sobre ella. O sea, en el gran conflicto estamos todos involucrados, los mundos no caídos, los mundos, aquellos que llegan donde Dios, los hijos de Dios se reúnen con Dios, se presenta el mentiroso, diablo, el condenado, y se hace un juicio ante Dios, para Dios y también para Job. Ahora, aquí vemos que después de estos primeros capítulos se presenta algo como lo que le llaman en televisión cabezas que hablan. En otras palabras, son diálogos que se encuentran entre Job, los hombres que representan a los amigos de Job, la mujer de Job, y estos vienen para analizar los grandes temas de la vida, la teología, el dolor, la filosofía, la fe, la vida y la muerte. O sea, aquí surgen una diversidad de preguntas. Alguna vez escuché un diálogo que me pareció grandemente interesante. En este diálogo estaba alguien diciendo, bueno, algunas veces a los miembros, a los hermanos de la iglesia, cuando le vienen problemas, ellos se van de la iglesia enojados porque hay problemas. Y algunas veces esos mismos problemas a otras personas que no son de la iglesia, los trae a la iglesia. Y allí hay sabiduría. Como dijo el sabio, en la casa del funeral, allí hay sabiduría. Allí Dios te está hablando la brevedad de la vida. Y esto es lo que nos está enseñando aquí, la respuesta a las grandes preguntas que se plantean aquí en el libro de Job. Por ejemplo, nos encontramos en el Salmo 119, en el versículo 5, en el versículo 65, y dice así: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el salmista? Bueno, aquí el salmista dice que él fue humillado, porque él se había descarriado. Él andaba lejos de Dios, pero ahora guardo tu palabra. En otras palabras, el salmista no aprendió hasta que se equivocó, hasta que se dio cuenta que andaba mal. Él reconoció que necesitaba de Dios. Sigo leyendo. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos, muéstrame tu palabra, muéstrame tu voluntad. Versículo 71 es más claro, dice: bueno me es haber sido humillado. ¡Wow! ¿Qué es lo bueno que lo humillen a uno? ¿Qué es lo bueno de ser humillado por Dios? Bueno, dice que Él humilla a los arrogantes, y aquel que se humilla será ensalzado. Pero cuando Dios humilla es para bendición y es para salvación. Mira lo que sigue diciendo: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. En otras palabras, el salmista entendió que le vinieron problemas por andar descarriado, y eso lo trajo a Dios nuevamente. El salmista pudo ver bien, dice, miró que las pruebas muchas veces se convierten en bendiciones y nos traen de nuevo al Señor. De tal manera que aquí hay momentos en un punto de crisis donde alguna persona puede volver al Señor. Cuando vivió momentos de dificultad, esa persona vuelve al Señor. Yo no sé si tú has visto o has tenido esta experiencia. Esto es real. Cuando una persona pasó un gran problema, entonces vino y se entregó al Señor. Déjame decirte que yo soy un vivo caso de eso. Yo también estuve descarriado como el salmista. Yo anduve perdido en los vicios, en la promiscuidad y todo esto. Y hasta que no fui humillado, no reconocí que Dios era mi Dios. Ahora doy gloria a Dios por esa triste realidad que viví. Pero ¿sabe qué? Algunas veces nos hacemos grandes preguntas que parecen no tener respuesta porque no tiene lógica. Escucha lo que dice aquí. Las pruebas, por terribles y trágicas que sean, pueden ser usadas para algo que con el tiempo llegamos a ver que era bueno. Otras veces parecen arbitrarias y sin significado. En este caso, las grandes preguntas, las grandes interrogantes tienen respuesta. ¿Por qué? Dios tiene un propósito y los propósitos de Dios se van a cumplir en tu vida, aunque tú lo creas o no lo creas. Dios dice, les envió su palabra, y cuando el Dios envía su palabra, dice que su palabra hará lo que Él quiera. Número 1 es para salvación y número 2 es para juicio. Tú decides qué haces cuando te llega la palabra. La puedes abrazar o la puedes rechazar.
De tal manera que en este día podemos ver que encontramos respuesta a lo que es la teoría del aprendizaje. La teoría del aprendizaje dice que usted no sabe nada, usted no ha aprendido nada, a menos que reconozca su equivocación, reconozca que no sabe, reconozca que cuando pasa problemas, dificultades, usted ignora. Entonces ahora viene y aprende cómo enderezar sus pasos, como dijo el salmista, enderezó mis pasos. De tal manera que al mirar hacia atrás, podemos ver que aún de los problemas, de las dificultades, Dios tiene propósitos y caminos que la mente humana no entiende, pero que Dios nos está llevando por paso firme y seguro, porque Él quiere nuestra salvación. Cuando veas el dolor, cuando veas el mal, cuando veas el pecado, Dios te está diciendo, por ahí no es el camino, yo tengo un mejor camino para ti. Conozcamos qué nos dice la lección del día lunes y aprendamos en este día de la lección, cuyo título es ¿qué inocente se ha perdido? Veamos qué nos enseña. Estamos en la sección del día lunes y en este día prácticamente podemos decir que es el complemento de la lección del día anterior, donde descubrimos lo que eran las grandes preguntas. Recuerden que la fe no tiene lógica y lo que estudiamos el día de ayer es que la paga del pecado es muerte. Si siembras, si siembras vientos, decía mi abuela, vas a cosechar tempestades. En otras palabras, en el caso de Job no tiene lógica. ¿Por qué? Porque Job era justo y lo que le estaba pasando, de acuerdo a la perspectiva, de acuerdo al punto de vista de sus amigos y de la lógica de la teología de la retribución, él estaba sufriendo porque se estaba portando mal o algún pecado él tenía. En este día la lección dice una pregunta que en realidad deja perplejo a cualquiera. Imagínense ustedes cómo veían la situación estos amigos de Job. En el libro de Job, en el capítulo 2, el versículo 11 en adelante, dice así: y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad sujita y Zofar naamatita, luego que oyeron lo que este mal le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. En otras palabras, estos 3 amigos venían de diferentes lugares, se reunieron, se pusieron de acuerdo a visitar a Job, a su hermano Job, para animarlo, para consolarlo. Y al llegar allí donde Job, miran a Job y era tan feo el panorama que vieron que ellos se quedaron perplejos. No reconocieron a Job y al ver la condición lo que hicieron ellos fue rascar sus vestidos, raparse la cabeza igual en señal de luto, de tragedia, y se echaron ceniza encima, y estos eran los rituales que hacían para de alguna manera mostrar que estaban a favor de aquel que estaba en esa condición funesta. Ahora, lo interesante es que Elifaz, Bildad, Zofar convinieron para consolar y para dar condolencia a Job. Se sentaron delante de él por 7 días, oiga bien, 7 días y 7 noches, y se quedaron mudos, no pudieron decir nada, se quedaron atónitos. Entonces, porque el dolor, dice la Biblia, de Job era tan grande que ellos se impactaron. Se quedaron allí por 7 días, y hasta que Job empezó a hablar, empezó a decir y a lamentarse y a maldecir, por así decirlo, el día de su nacimiento, y al quejarse de la tragedia que estaba viviendo, entonces empezó Elifaz a hablar, y esto lo encontramos más adelantito y vemos lo que está pasando aquí. Después de que Job se lamenta su condición, su tristeza, y él empieza a decir que Dios lo está castigando, pero él no entiende, él está perplejo, él está confundido, porque dice: Dios creó los cielos y la tierra, Dios creó todo lo que yo veo, entonces Dios me está castigando. Job también creía en la teología de la retribución. De tal manera entonces, después que Job se lamenta de toda su condición, capítulo 4, versículo 1 dice: entonces respondió Elifaz temanita.
si probáremos a hablarte, te sería molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? Entonces empezó a hablar este amigo de Job. Y ahora empieza el amigo de Job y le dice, mira, tú eres un hombre que hacías el bien, enseñabas y le hacías bien a la gente, consolabas las rodillas de aquellos que estaban tambaleantes, y ahora que te veo que tú estás sufriendo, oye, como que estás mal tú, andas chueco, y por eso te ha pasado todo esto. Y aquí vienen las palabras de este día, de la lección, dice, versículo 17, recapacita ahora, porque qué inocente se ha perdido. O sea, si alguien está haciéndolo bien, ¿cómo va a estar mal? Más adelante dice, ¿y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad, siembran injuria, la ciegan. O sea, en otras palabras, te portaste mal, Dios te está castigando, Dios te está reprendiendo, tú andas mal. Y dice Elifaz, versículo 12, dice, el asunto también me era mi oculto, pero ya me di cuenta, Job, que andas mal, porque lo que le pasó a tus hijos, todo lo que te pasó, es consecuencia de que andas mal. Ahora, es interesante notar que ellos habiendo oído lo que pasó, convinieron ir donde Job para consolarle, para darle condolencias, pero lo que se pasa aquí es algo peor, dice, como decía mi abuela, no hay peor cuña que la del mismo palo. O sea, estos amigos llegaron más bien a darle escarnio al pobre Job. Por eso es que Job representa a Cristo ante los fariseos que lo acusaban, los saduceos lo señalaban y hasta lo condenaron. De tal manera que el consejo, la esencia del mensaje, las palabras de Elifaz es, andas mal, Job, arrepiéntete porque andas mal. Ahora, tal vez un buen comienzo sería la introducción de un buen libro en las palabras de Elifaz, para un buen libro de consejos para personas que se encuentran sufriendo o que se encuentran en dolor. El primer capítulo, dice el autor de la lección, podría ser lo que no hay que decir a una alma dolorosa. Es obvio que lo que Elifaz dijo más bien hizo escarnio con Job, lo que no debería decirse a un alma dolorosa. Ellos llegaron para simpatizar con Job, pero aunque simpatizaban con Job, se mira claramente que es puro escarnio. Dice, no llegaban muy lejos. Ellos, parece que para Elifaz, la pureza de la teología era más importante que el consuelo básico. Es difícil imaginar que alguien se acerque a una persona que sufre para darle consejo como Job, y en vez de darle consejo lo reprenda, lo desprecie y hasta lo denigre. Y esto fue lo que pasó con Job. Ahora, hay una historia aquí muy interesante. La historia de un conductor. Dice aquí que se imagine un conductor que va a gran velocidad y de repente se accidenta y se muere toda su familia. Está toda la familia ahí muerta, ahora usted llega a consolarlo. Y en vez de hacer consuelo en él, le dice, ¿sabes qué? Dios te castigó por ir a alta velocidad. Como puede usted ver, entonces, qué inocente se ha perdido. No tiene lógica aquí a la lógica humana. Aquí lo claro es que el enemigo de las almas está infringiendo dolor en el Hijo de Dios, llamado Job. Ahora dice aquí, el problema con las palabras de Elifaz no son solo su teología cuestionable. El tema mayor es su falta de sensibilidad hacia Job y todo lo que le estaba sucediendo. De tal manera que hemos de ser misericordiosos, hemos de ser justos, como el Señor dijo, hay de vosotros, escribas y fariseos, que diezmáis la menta, el eneldo, y te olvidáis de ¿qué? De la misericordia, del juicio y la fe. De tal manera que esto es lo que está pasando aquí. ¿Qué inocente se ha perdido? Bueno, en este mundo la injusticia reina y el justo, el que trata de ir a hacer lo recto, muchas veces sufre consecuencias porque el enemigo de las almas utiliza a otras personas para causar dolor. Es interesante tener la razón, es importante conocer la doctrina, es importante muchas veces doctrinalmente llegar ante la gente y decirle a la ley y al testimonio, si no fuere como no le ha
no le ha amanecido, si no fuere conforme a esto, no le ha amanecido. Eso es sin misericordia. Pero con misericordia, ¿cómo sería? Condolerse, llorar. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de cantar. Y este era un tiempo de condolerse con Job. Mas la conducta de estos amigos parece ser que estaba lejos de Dios. Ellos sabían la doctrina, tenían el conocimiento y la razón, pero no entendían tampoco, como no entendía Job, quién era el que estaba causando tanto dolor. Dios es un Dios de amor, de gracia, de misericordia. Él no quiere que tú sufras o que yo sufra. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengamos al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, estudiemos la lección en el día martes y descubramos que nos enseña en este día la lección con el tema que es un hombre y su hacedor. Muy bien. Estamos en la sección del día martes y en este día la lección nos presenta lo que podríamos decir es la confrontación de dos naturalezas, la naturaleza del hombre y la naturaleza de su hacedor, que es divina. La naturaleza del hombre es carnal y la naturaleza de Dios es divina. En otras palabras, aquí se pone en tela de juicio el carácter de Dios. Escuchen lo que dice la lección. Elifaz no obtendría ningún premio de tacto y simpatía por sus líneas iniciales. Básicamente lo que está diciendo aquí, que Elifaz estaba diciendo que era fácil para Job dar a la gente consuelo, conforte y ayudar a la gente cuando él estaba en prosperidad, cuando él estaba bien, cuando todo estaba bien. Pero ahora que él está en calamidad, que está en tragedia, que está de luto, que está sufriendo, él ni siquiera puede sostenerse a sí mismo. Dice, pero ahora que el mal le cayó encima, se turba. No obstante, él no debería turbarse. Dios es justo, por lo tanto, el mal que le acontece está merecido. O sea, el castigo que está recibiendo Job, ese castigo que Dios le está dando, se lo merece, porque seguramente él anda mal. Escuchen lo que dice la Biblia, hablando de este tema, en Job capítulo 4, versículo 12, ya lo había leído anteriormente. El asunto también me era a mí oculto. Oiga bien, o sea, le está diciendo algo que no lo dice claramente, había algo oculto. Sin embargo, versículo 13, en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño me cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Esto me recuerda la experiencia de Saúl. Saúl fue donde la bruja de Endor y dice que le salió un espíritu. Esto me recuerda a eso. Sin embargo, el autor de la lección dice que esta es teología pura, que es teología buena. Y se apoya el autor de la lección en Salmos capítulo 103, el versículo 14. Ahí dice que como el Padre se compadece, oiga bien, se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque él conoce que nuestra condición se acuerda de que somos polvo. En otras palabras, aquí está haciendo un contraste entre la naturaleza sapiente, divina y sabia de Dios y el hombre mortal que cuando cae en pecado le trae consecuencias. Y el juicio que está haciendo aquí Elifaz es un juicio sin misericordia, es un juicio sin misericordia, no tiene totalmente. Ahora, la naturaleza y el carácter verdadero de Dios, aún antes del sufrimiento de la nación de Israel, todo el libro nos muestra que en realidad, además de los patriarcas primeros y los posteros, o los posteriormente, los israelitas, otros conocían a Dios. Aquí de hecho vemos a Elifaz tratando de defender el carácter de Dios. O sea, Elifaz le está diciendo a Job, realmente tú estás mal. Y porque tú estás mal te está aconteciendo todo esto. Esto a mí me revela que la conducta farisaica de Elifaz hace un juicio sin misericordia a Job. Pretende conocer a Dios y pretende hablar de parte de Dios y pretende defender el carácter de Dios. Pero se mira que en realidad él estaba lejos de verdaderamente hacer un juicio correcto.
Aquí el autor habla de las visiones nocturnas y asegura que es buena teología. Sin embargo, yo puedo ver que en realidad el juicio que él está haciendo no es un juicio ni justo, ni misericordioso, ni nada, ni es de Dios realmente para mí. Ahora, dice aquí más adelante, aquí muestra que la queja de Job, él hablaba mayormente sobre los miserables que era cuando estaba sufriendo. No implicó de algún modo que él fuera más justo que Dios. En otras palabras, aquí Job jamás reclama que él está bien delante de Dios y los hombres. Es Elifaz el que lo señala y lo condena. Pero entonces, lo que está pasando entonces aquí, dice Job, debió de haber hecho algo malo para merecer lo que le estaba ocurriendo. Por lo tanto, las quejas de Job son injustas. Elifaz lo trata, lo señala y lo condena. Ahora podemos ver que estaba allí un contraste entre el hombre terrenal y la naturaleza y el carácter de Dios. Dios es justo. Dios no va a castigar ni a humillar a alguien que está bien delante de él realmente. Sin embargo, recuerden que estamos hablando de la teología de la retribución. Te portas mal, te viene mal. Te portas bien, te viene bien. Así es que vemos que la posición que adoptó reveló una falta de entendimiento del problema. O sea, Elifaz no entendía, Job no entendía, como todavía toda la humanidad no entiende el carácter perfecto, puro y santo de Dios, que Dios es amor, es misericordioso, no dará por inocente al culpable, pero que hace misericordia. En otras palabras, aquí queda en tela de juicio lo que es la correcta doctrina, la teología o una conducta farisaica, sin importar la justicia, la misericordia y la fe. Por eso Jesucristo dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos, que diezmáis la menta, el eneldo y el comino. Eso es importante, pero lo más importante de la ley, oiga bien, lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia y la fe. ¿Sabe qué? Yo diría que el juicio, usted y yo, se lo debemos de dejar a Dios. Tú y yo no estamos aquí para juzgar a nadie. Que Dios juzgue quién anda mal y quién anda bien. ¿Y sabe qué? Como Dios es justo, que les dé lo que Dios cree que ellos merecen. Por lo tanto, estudiemos la lección en el día miércoles y aprendamos de la lección de este día, cuyo tema es: el necio echa raíces. ¿Qué nos enseña la lección? Veamos cuál es la bendición que tenemos. Estamos en la sección del día miércoles y en este día nos encontramos con el tema: el necio echa raíces. Es interesante notar que en este día la lección nos está llamando la atención de algo que se repite, se repite, se repite y se repite. El necio es necio en su propia opinión. Corrige al sabio y sabio serás. Corrige al necio y podría ser escarnecido. Me encanta la armonía, la perfección de la palabra de Dios que existe en toda la escritura, desde Génesis hasta el Apocalipsis, una armonía perfecta. En otras palabras, el mismo espíritu que inspiró a Moisés a escribir Génesis fue el mismo espíritu que inspiró a Moisés a escribir el libro de Job. Pero digo más, también el espíritu que inspiró a los sabios y santos hombres de Dios, que inspiró a los profetas, es el mismo espíritu que inscribió a todos los hombres de Dios que escribieron la Biblia. En otras palabras, todos son dirigidos por el mismo espíritu. Es hermoso, es una armonía perfecta. En este día la lección dice algo interesante. Digamos, dice aquí en el capítulo 5, Elifaz sigue con su argumento, sigue hablando de lo mismo. El mal solo le acontece a personas malas. Imagínate cómo debió de haber sentido Job, que sabía que eso no podía ser correcto y que él no merecía su situación presente. Recuerde que la filosofía que estaba presentando aquí Elifaz es la filosofía que se considera una teología de la retribución. Hiciste mal, mal te va. Hiciste bien, vas a ser bendecido. Ahora, hay algo interesante aquí, que existe un problema. Elifaz está equivocado. Dios no es el causante de tanto mal, ni el dolor, del sufrimiento,
de la miseria del ser humano. Es más, ni de la muerte misma. Dios hizo al hombre para que viviera para siempre. Sin embargo, por la desobediencia del hombre, entonces el mismo hombre se causó a sí mismo la muerte, por así decirlo, porque los que pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios y por lo tanto la paga del pecado es muerte. Lo que Dios quiere es que tú y yo vivamos. Ahora, volvamos aquí al texto donde dice, es claro, dice, muchos de estos mismos pensamientos están reflejados en otras partes de la Biblia. En otras palabras, cuando usted lee el libro de Job en el capítulo 5, se encuentra una serie de filosofía, una serie de, sí, es pura filosofía lo que nos encontramos aquí. Podríamos decir, bueno, no podía llamarle de otra manera, es filosofía pura. Por ejemplo, usted se encuentra con temas como esto, dice así, versículo 1 del capítulo 5, ahora pues da voces, habrá quien te responda, ¿y cuál de los santos te volverás? Es cierto, dice, el necio lo mata la ira y el codicioso lo consume la envidia. Estamos hablando aquí como en el libro de Proverbios, en el libro de Job. Yo he visto al necio que echa raíces y en su misma hora maldice su habitación. Ahora es interesante que Elifaz está llamando a Job, le está llamando necio. Y después empieza a disertar y a hablar de lo mismo. Por ejemplo, dice aquí que Dios es el creador, dice que Dios es el que sustenta todo, el que consuela. Él es el que causa la herida y también la venda. Él es el que hiere y también cura la herida. Esta misma similitud de pensamiento lo encontramos en los libros anteriores, como en de los profetas, como en los salmos, en Proverbios, en fin. Escucha este poderoso pensamiento. Dice que prende a los sabios en su astucia de ellos. Versículo 15, que libra de la espada al pobre de la boca de los impíos. Versículo 17, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. Y sigue él disertando y enseñándole a Job. Y le hace saber que si Dios lo está castigando es porque Dios quiere corregirlo. Ahora, este mismo pensamiento lo encontramos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 19. De igual manera en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 5, donde dice que Dios al que ama castiga y corrige a todo aquel que recibe por hijo. De tal manera que aquí vemos de alguna manera ni Elifaz ni Job están entendiendo o conociendo a Dios de manera clara y transparente. Ellos miran en parte y le atribuyen todo a Dios. Sin embargo, Dios no es el causante de la maldad, el pecado, el dolor, el sufrimiento. Aunque en Salmos, en Proverbios, en el libro de Lucas, en Primera de Corintios, en Hebreos, en fin, hay una armonía de que pareciera decir lo mismo. Pero recuerden, la gran controversia sigue. Job está entredicho y él está sufriendo porque hay un originador. Como dijo Cristo, el ladrón no viene sino ¿para qué? Para matar, para robar, para destruir. Ahora, yo te doy un consejo que es mi experiencia personal. Algunas veces enfrentamos situaciones que no entendemos, no sabemos ni qué hacer. Esto es lo que yo hago muchas veces, aunque no siempre lo hago. Cuando me encuentro con una situación difícil que parece que está bloqueado, entonces yo lo que hago es me rindo a Dios y le digo, Señor, si eres tú, bueno, en el nombre de Jesús, tú corrige toda situación. Si no eres tú, entonces tú pelea mi batalla. Pero si eres tú, Señor, yo me rindo y tú peleas mi batalla, porque yo no sé qué es lo que hay adelante. No sé si es de Dios o si es el diablo. Por lo tanto, entonces Él es el que gana la victoria, Él es el que triunfa, Él es el todopoderoso. Entonces, el poder que hay en mí no es mi poder, es el poder de Él. Es el mismo poder del Espíritu que hizo que los santos hombres de Dios escribieran toda la escritura de manera armoniosa y perfecta. Por lo tanto, el necio seguirá siendo necio, deja al necio en su necedad y busca a Jehová. Como dice la escritura, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien será amplio en dar. Por lo tanto, deje al necio que eche raíces, pero usted confíe en Jehová, nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, y en Jesucristo, su Hijo, quien es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por medio de Él. De hecho, Él es la resurrección y la vida.
aún la muerte, Él la tiene resuelta. Estudiemos la lección en el día jueves y aprendamos de este tema, cuyo título es apresurarse a juzgar. ¿Por qué no debemos de apresurarnos a juzgar? Veamos qué nos enseña. Muy bien, hemos llegado a la sección del día jueves. Y en este día, como ya lo había dicho días anteriores de la lección, en este día se trata el tema ¿cómo no apresurarse a juzgar? ¿Por qué no es bueno apresurarse a juzgar? Aquí nos dice claramente, dice, mucho de lo que dijo Elifaz era correcto. Él presentó muchos puntos válidos. Él utilizó, podemos decir técnicamente, la Biblia para reprender a Job, para exhortarlo y aún hasta para acusarlo. Pero algo andaba mal en esto. Vivimos en un mundo donde todos estamos de alguna manera en una situación específica que nos afecta como seres humanos. Dice aquí, nuestro mundo es complicado. Es fácil mirar una situación y luego decir cosas al respecto o citar textos bíblicos que parezcan aplicables, aunque puede que lo digamos y sea apropiado, a menudo no lo es. Por ejemplo, Cristo dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Por qué vas a ver la paja del ojo de tu hermano y no miras la viga que tienes adentro? De tal manera que dice aquí la palabra tú que juzgas haces lo mismo. O sea, ¿cómo vas a estar juzgando algo que tú mismo lo estás haciendo? Estar acusando a alguien de algo que tú estás haciendo. Eso en psicología se llama proyección. Tú estás mal, pero estás diciendo que los demás están mal. Por lo tanto, no hay que apresurarse a juzgar. En este día la lección nos manda a varios versículos de Mateo 7, el 1 y 2, Romanos 2, 1 al 3 y 1 de Corintios 4 al 5. Dice así, 1 de Corintios 4, versículo 4 y 5 dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso estoy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, se juzgar apresuradamente, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza, dice, delante de Dios. En nuestra iglesia es muy dada a hacer juicio, muy dada a juzgar. Nosotros hablamos del juicio investigador, hablamos de que nuestro nombre a lo mejor ya pasó, hablamos de que a lo mejor la iglesia está perdida, que a lo mejor es Babilonia, un sinnúmero de juicios. Hay que tener mucho cuidado porque tú que juzgas te haces culpable de ese mismo juicio. Necesitamos aprender lo que el Señor dijo, le dijo a los fariseos, ay de vosotros escribas y fariseos que diezmáis la menta, el eneldo, pero te olvidáis de la justicia, de la misericordia y de la fe. De tal manera que hemos de tener cuidado al hacer un juicio. Puede ser que usted esté correcto en lo que dice la Biblia, pero también puede ser que esté equivocado con lo que está juzgando. De tal manera dice, lo que hacemos es el resultado de lo que somos, dijo la hermana Guay alguna vez. En gran parte los incidentes de la vida son fruto de nuestros propios pensamientos y acciones. ¿Qué significa eso? Bueno, que nosotros muchas veces nos traemos mal, pero no significa que por eso hemos de ir a acusar, señalar y condenar a la gente. No es necesario eso. Algunos se creen testigos de Dios y están ellos, según ellos, calificados para hacer juicio. De hecho, la Biblia dice que cuando alguien sea tentado, ten consideración a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El que esté firme, mire que no caiga, dice la Biblia. Escuche lo que dice aquí. Muchos piensan que están representando la justicia de Dios, mientras que fallan por completo en representar la ternura, el gran amor. Muchas veces aquellos a quienes tratan con aspereza y severidad están pasando por alguna violenta tentación. De tal manera que en vez de ayudar a la gente, la hunden. En vez de levantarlos, dijo alguien por allí, es más fácil acusar que dar la mano para ayudar. Es fácil acusar, pero dar la mano para ayudar, eso muy pocos lo hacen. Dice aquí, Satanás se está ensañando con esas almas y las palabras duras, despiadadas, las desalientan
y las hacen caer en las garras del poder del tentador. Así es que no seáis tropiezos, ni hagáis el trabajo del diablo. No te ha llamado a ti, ni a mí, ni a nadie a acusar, señalar y condenar. Hemos de tener misericordia. Por eso el Señor dijo, ir y aprender. Misericordia quiero y no sacrificio. Cuando tratamos con cualquier persona, cuando tratamos a alguien que está luchando, ¿por qué deberíamos de recordar estas palabras? Con alguien, con alguien que creemos que ha pecado, ¿cómo lo deberíamos de tratar? Bueno, hemos de tratar a los demás como tú quieras que seas tratado, porque dando es como recibimos. Y aquí dice que Elifaz hubiera estado en lo cierto y Job se hubiese acarreado este sufrimiento. Las palabras habrían sido imprudentes e inoportunas. Todos estamos atrapados, dice aquí, en el gran conflicto y sufrimos en él. En otras palabras, todos aquí estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos muchas veces somos víctimas del diablo, mentiroso, ladrón y condenado. Cristo dijo, el ladrón no viene sino para matar, para robar y para destruir. Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Por eso Cristo es nuestro Señor, nuestro Dios y Salvador. Nosotros todos necesitamos compasión, necesitamos simpatía. Y este no era el momento para ir y acusar a Job. Por lo tanto, estudiemos la conclusión y recibamos total bendición con la lección de esta semana. Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana. La lección, la maldición sin causa, nos ha mostrado cómo algunas veces nosotros los seres humanos podemos hacer un juicio creyendo estar de parte de Dios. Sin embargo, la experiencia muestra, la escritura muestra que podemos estar equivocados. Es claro que algunas veces podemos entender en parte lo que la escritura dice y algunas veces podemos citar la escritura y estar correctamente equivocados. La lección de esta semana ha sido una lección que ha abierto nuestros ojos para ver una dimensión más profunda de la manifestación de Dios. Como vimos, Elifaz simpatizaba con Job, era su amigo al igual que los otros amigos. Sin embargo, él se puso a defender el carácter de Dios, considerando que Job estaba sufriendo terriblemente y que Dios es un Dios justo. Por lo tanto, Job estaba mal, estaba quizás descarriado y por eso Dios lo estaba castigando. Para Elifaz, Job debía de haber hecho algo para merecer lo que le ocurrió. Seguramente, tal conclusión de Elifaz fue de eso se trata la justicia de Dios. Por lo tanto, Job estaba equivocado en quejarse. Elifaz consideraba que Dios es justo, lo cual es correcto. Sin embargo, esto no significa que automáticamente vendremos a encontrarnos con su justicia. De hecho, la justicia y el juicio vendrán, pero no necesitamos que sea ahora mismo que estamos en vida. Parte de lo que significaba vivir por fe es confiar en Dios, en que un día la justicia que está faltando aquí se revelará y se manifestará en un día futuro. De tal manera que lo que vemos aquí es que Elifaz se mira la conducta de un individuo que exhibe una conducta farisaica, como los fariseos que hacían a Jesús. Jesús sufría, ellos lo enfrentaban a Jesús, lo señalaban, lo condenaban, prácticamente dijeron que era hasta del diablo. Imagínense ustedes. De tal manera que nosotros debemos de considerar, algunas veces lo que vemos no es la realidad, es solamente nuestra propia realidad, es nuestra percepción. No de balde fueron claras las palabras de Cristo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejad lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley?
Escuche lo que dice: la justicia, la misericordia y la fe. Esto es lo más importante de la ley. Por lo tanto, todo tiene su tiempo. Elifaz debió de llegar donde estaba Job y llorar con él, y lo hizo. Igual que sus amigos, mostraron luto, mostraron que estaban de parte de Job. Sin embargo, al abrir su boca, lo que hicieron fue hacer juicio, acusarlo y hasta condenarlo. De tal manera que podemos entender que había una maldición sin causa aparente. El dolor, la tristeza, el sufrimiento no era originado en Dios, fue originado por el enemigo de las almas. En este caso, podemos decir, se enfocó en Job para causarle tanto dolor, tanto a Dios como a Job, para desacreditar a Dios y al siervo de Dios en esta tierra. Esta semana aprendimos y descubrimos la diferencia entre lo que es la compasión, la simpatía y estar claramente seguros de la doctrina. Mucho cuidado con esto. Cuando se presenta un sermón, ¿qué mensaje damos? ¿A qué llegamos? Algunos pueden errar, todos podemos errar. Cuando tratamos con los demás que sufren, ¿cómo los tratamos? Los señalamos, les hacemos ver que están mal porque ellos han pecado. ¿Cuál es nuestra actitud hacia ellos? De tal manera que esta semana comprendimos que no es siempre Dios el que causa la tristeza, el dolor, el sufrimiento. No es siempre Dios. Ciertamente Dios reprende y castiga a sus hijos para enderezarlos. O sea, que aún en eso hay sabiduría. Esta semana aprendimos 5 lecciones, 5 conceptos que a mi juicio han sido de gran bendición. Como por ejemplo, las grandes preguntas. ¿Era Dios el que causaba el sufrimiento? Job se lamentó tremendamente. Los amigos se sentaron por 7 días, lo quedaron observando y cuando Job habló, entonces ellos después hablaron solo para señalarlo, condenarlo y acusarlo. Las grandes preguntas: ¿era culpable Job? ¿Estaba realmente mal Job? ¿O era él inocente? ¿Por qué tenían que acusarlo entonces? ¿Cómo ellos, en vez de ayudar a su amigo, lo estaban hundiendo? Mucho cuidado con esas preguntas que nos hacemos al sospechar quizás de otras personas. En el tema número 2 comprendimos: ¿qué inocente se ha perdido? ¿Acaso alguien que anda bien con Dios y con los hombres puede irle mal? Bueno, la experiencia de Job muestra que sí. La lógica humana no es la lógica de Dios. Nuestro razonamiento está lejos. Nuestra filosofía está lejos de la verdad de Dios. Por lo tanto, la causa y el efecto, las consecuencias, producto de la causa, no es igual a lo que Dios tiene en su divina voluntad. Por lo tanto, el amigo de Job, llamado Elifaz, lo juzgó, le dijo: mira, el que anda mal, termina mal. El que siembra vientos, cosecha tempestades. Por lo tanto, lo que está pasando es tu culpa. Estás mal. Job reconoce que estás mal. Sin embargo, pudimos ver que él habló con la escritura. Oiga, habló con la escritura para señalar, condenar y reprender. ¿Qué palabras eran estas para darle aliento al siervo de Job? Oiga, con amigos como esos, ¿para qué queremos enemigos? En el tema número 3 comprendimos un hombre y su hacedor. Dios, el hombre, la creación de Dios. Dijo Job: todo lo causa Dios. Dios es responsable de todo. Lo mismo dijo Elifaz. Ellos creían en la filosofía, en la teología, de que la retribución es al que se porta mal, las cosas le van mal. ¿Es así Dios acaso? ¿Un Dios justiciero, castigador? Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos vengamos al conocimiento de la verdad, que todos nos arrepintamos si hemos pecado. El juicio de Dios no es para condenación, es para salvación. Es cierto, Él hará un juicio, pero no es para condenar, es para determinar al verdadero culpable. Y el verdadero culpable, ya hemos visto en la Escritura, en toda esta lección, es el diablo, porque él es el que viene a matar, a robar y a destruir. Tiene que matar, por eso que es un criminal. Tiene que robar porque no tiene nada. Y tiene que destruir porque es un envidioso de la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el tema número 4
el necio echa raíces. Vimos que toda la escritura tiene una armonía perfecta, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Toda la filosofía que hablaba Elifaz es la misma filosofía del sabio Salomón, de Eclesiastés, de los Salmos, de los Proverbios, en fin. El espíritu que inspiró a estos santos hombres a escribir, o mejor dicho, a Moisés, es el mismo espíritu que inspiró a Moisés a escribir Génesis, el libro de Job y los 5 libros pentateucos, como hemos entendido, y también los libros de los profetas, de tal manera que aquí vemos claramente que es la filosofía bíblica fue aplicada, pero fue aplicada mal. El necio echa raíces, corrige al necio y te hará escarnio, corrige al sabio y será más sabio. Por lo tanto, como dijo aquí en el tema número 5, apresurarse a juzgar. Cristo dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la vara que medís seréis medido. Si alguno está tentado, no vayas a reprenderlo. El que cree estar firme, mire que no caiga. Considérate a ti mismo, deja de juzgar. ¿Por qué? Porque todo el juicio Dios se lo ha dado al Hijo. Cuando Cristo venga, Él juzgará todas las cosas. Por lo tanto, como dice Romanos, tú que juzgas, haces lo mismo, te condenas a ti mismo. Por lo tanto, no hay que juzgar. De tal manera que, ¿para qué mirar la paja del ojo del vecino si no podemos ver la viga de nuestros ojos? Por lo tanto, no entendemos todas las cosas. Dejémosles a Dios todos los juicios. Y esta fue la lección número 6. La próxima semana estaremos estudiando la lección número 7, cuyo título es Castigo Retributivo. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y recuerda, si te ha gustado la lección de mi escuela sabática, por favor, ponle ahí abajo like que te gusta, comenta la lección y si tú quieres ser de bendición, comparte esta lección con todos tus amigos. Y si quieres tú ser de bendición con la lección de mi escuela sabática, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Y recuerda, esta es una lección de colección, por lo tanto, te recomiendo que solicites, busques allá abajo el link o el enlace para que solicites tu colección. Y ahora te invito a que por favor cierres tus ojos y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre precioso y santo de Jesús, venimos ante tu presencia para darte gracias, Señor, por las maravillas de las enseñanzas de tu palabra, porque ella nos ha mostrado, Señor, que la maldición algunas veces es sin causa aparente, pero que tú conoces, Señor, los corazones y sabes lo que hay detrás, Señor, del telón y conoces el conflicto de primera línea. Ayúdanos, oh Dios, a ser sabios, prudentes, apartarnos del mal, confiar en ti, Señor, en tus promesas, y aunque venga el diablo mentiroso a darnos batalla, Señor, creemos y confiamos en ti, que tú pelearás nuestras batallas. Por lo tanto, te ruego bendigas a mis hermanas y hermanos con corazón que vienen aquí, Señor, semana tras semana a estudiar toda la lección para tener bendición. Bendícele, Señor, su hogar, su salida, su entrada. Bendícele sus finanzas, bendícele su trabajo, bendícele su salud, Señor. Y en el nombre de Jesús, que ellos puedan ver tu mano y brazo fuerte y poderoso, guiándolos por esta vida, aunque parezcan desplomarse los cielos. En tus brazos de amor nos entregamos, te rogamos que nos bendiga hoy y siempre, Padre, en el nombre precioso y santo de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.